Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas desde Toledo. Con estas vistas de vértigo os traigo una selección propia de las 6 motos más top de trial del mercado que podemos disfrutar para la próxima temporada 2023. Os recuerdo que es una selección personal y una opinión propia bajo mi experiencia. Espero que os guste. Voy a hablaros en primer lugar de la Vertigo Duke Lampin 2023. Se trata de una moto de 2 tiempos, inyección, aproximadamente con un peso de 70 kilos, con gasolina, aceites y todos los líquidos. Un diseño muy atractivo, muy innovador, muy agresivo y realmente precioso. Como veis, trae también tapa de embrague mecanizada y infinidad de detalles que la hacen sin duda una moto única. Monta suspensión delantera Tech de aluminio y Reiger trasero de 2 vías. El precio de esta moto es de 9.900 euros. Paso ahora a mostraros la nueva GasGas GP 300 que tiene como principal piloto para el 2023 al gran Jaime Busto, que seguro que la va a hacer explotar por todo lo alto. Estoy seguro que tendrá muchos éxitos con ella. Se trata de una moto de carburación de 2 tiempos. Monta una suspensión delantera con baño en Kashima que la hacen realmente exclusiva en la parte trasera. También monta un amortiguador de la misma marca Tech. Tiene también tapa de embrague mecanizada para el fácil desmontaje, llanta trasera aligerada y un precio de 9.000 euros con un peso que ronda los 70 kilos. Aquí ya vemos a Jaime Busto flotando por las piedras con su nueva GasGas GP. Sin duda se ha adaptado fenomenal y espero que en el Mundial tenga muy buenos resultados y nos haga disfrutar a todos del trial. El siguiente modelo del que quiero hablaros es de la Montesa 4 tiempos de inyección, réplica Tony Bow y Gabriel Marcelí. Sin duda es una de las motos más bonitas y que más me gustan personalmente, si no fuera por su elevado peso. 77,5 kilos de serie la lastran un poco a la hora de realizar trialeras, de mover, colocar y escalones, aunque hay pilotos muy buenos que lo hacen fácil. Tiene un precio de 9.950 euros, sin duda muy elevado y que está al alcance de muy pocos. Ojalá pudiéramos todos los trialeros tener una Montesa réplica Repsol en nuestro garaje. Aquí vemos al genial piloto Gabriel Marcelí con la Montesa 4 RT 301 RR. Fijaros el sonido. Realmente brutal ese sonido de esta moto de 4 tiempos. Monta suspensiones Showa que absorben todos los obstáculos que nos vayamos encontrando. Lástima este elevado peso, sin duda sería una moto muy a tener en cuenta por todos. Toca el turno a continuación de la Serco STR 2023, hermana gemela de la Scorpa SCR 2023. Color azul para la Serco, color naranja para la Scorpa y poco más varían en estas dos motocicletas. Van a rondar alrededor de los 8.500, 8.700 euros, un precio también elevado. El peso de estas dos motocicletas rondará los 67-68 kilos, algo más ligeras que la Vertigo, tratándose de la moto de inyección de 2 tiempos más ligera de trial del mercado. Todos los aficionados al trial estamos deseando probar esta Serco de 2 tiempos de inyección. Os dejo 2 imágenes de 2 pilotos top, Arnau Farret haciendo un vuelo impresionante y ahí Jeroni Fajardo subiendo un gran escalón. Quiero hablaros de un detalle muy importante que me comenta mi amigo Alex, le mando un saludo desde aquí, y es que los nuevos modelos de Serco y Scorpa van a adoptar el sistema ProLink, básicamente calcado al de Honda, y que no solo Serco también ha calcado esta idea, sino también
la moto oficial de Vértigo de Jaime Busto, como veis en la imagen en la parte superior derecha, trae también el mismo sistema de Montesa que está en la parte inferior, con el hueso de perro característico. Significa más simplicidad y tener una 2 tiempos con la misma dulzura de suspensión trasera que una 4RT. Aquí os dejo una Serco arrancada. Toca el turno ahora de TRS y en este caso no es la 2023, pero quería hacer una referencia a este modelo. Es una TRS Gold, es la última de la marca, ya que hasta el próximo año no sale el modelo 2023. Bajo mi punto de vista es una de las mejores motos de trial, concretamente en el top 3 la instalaría porque trae unos componentes de alta calidad, como por ejemplo el freno delantero, para mi gusto el mejor del mercado. Ahí lo tenéis en la imagen. También me gusta muchísimo la suspensión delantera Tech con tratamiento en Kashima y sobre todo el amortiguador trasero Raiger con Hydro Stop, que lo he probado en mis motos y es realmente de lo mejor que he tenido. La verdad es que echo de menos ese amortiguador cuando no lo tengo. Y aunque trae componentes de calidad, todavía considero que podrían mejorarse algunos puntos de la TRS. Por ejemplo, las tapas de encendido y de embrague. Normalmente la pintura suele irse muy rápidamente. Habría que ver de qué manera podemos corregir esos puntos. También en la caja del filtro de carbono es un poco delicada y a veces pues cuesta ponerla en el chasis. Son detalles que me han ido pasando. Pero a pesar de eso la moto es top. Quizá algo cara, sí que la veo. El precio es de 8.990 euros y de 9.290 para la versión con arranque eléctrico. La verdad es que considero que es un precio muy elevado para no ser una moto de inyección. Espero que pronto podamos disfrutar en TRS también de motos de inyección. El peso de esta moto es de 69 kilos. Y por último, en esta lista de top 6 motos de trial para 2023 quería hacer mención a una moto eléctrica. Ya sé que existen otras en el mercado como Mecatecno, Yamaha, pero bueno, esta es la que por ahora se lleva la palma y cada vez más aficionados están pues probándola y la verdad es que les gusta mucho. Yo he tenido la ocasión de probarla y es muy agradecida a la hora de curvear, a la hora de trazar, no te derrapa, tracciona muy bien y también puedes subir tus escalones sin miedo. Trae unas suspensiones muy buenas, Raiger trasero y test delantero y los frenos pues los mismos que las motos de gasolina. Sí que es cierto que el embrague te tienes que acostumbrar, es complicada, requiere un periodo de adaptación de un tiempo, 2 o 3 meses mínimo, bajo mi punto de vista, para cogerla bien el punto, pero una vez que la coges puedes hacer lo que quieras con ella. En cuanto al peso, ronda los 73 kilos y lo peor de todo es que tiene un precio muy elevado. Se trata de 11.500 eurazos. La verdad es que es complicado pues gastar este dinero en una moto de trial eléctrica hoy en día. A ver si hay más competencia, Mecatecno se pone en marcha y Yamaha y puede haber una bajada de precios en este sentido. Aquí os dejo unas imágenes del piloto Rodrigo Marchal, realmente excepcional lo que es capaz de hacer con esta moto y es que, como veis, podemos disfrutar también del trial con una moto eléctrica tanto o más que una de gasolina. Impresionante, Rodrigo. A continuación os dejo una tabla con todas las motos de trial que podéis encontrar en el mercado, no solamente las 6 que he mencionado anteriormente, sino todas, así os sirve para ver los precios de cada una de ellas y orientaros a la hora de comprarlas.
Si queréis verla con detenimiento, simplemente pausáis la imagen y las veis. Os dejo también los precios de las motos de trial eléctricas, a excepción de la Yamaha, que no he encontrado el precio, pero cuando lo sepa os lo digo por si estáis interesados. Ahí tenemos la última novedad de Mecatecno, la Dragonfly, que supongo próximamente estará disponible para probarla. A ver si tengo la oportunidad de hacerlo. Y a continuación os dejo una tabla comparativa con unas puntuaciones que he realizado yo personalmente acerca de diferentes puntos que me parecen importantes a la hora de comprar una moto. Yo me fijo en los frenos, la suspensión delantera, la suspensión trasera, en el motor, en el peso, la tracción de la moto, el diseño, la calidad-precio por supuesto, y a partir de ahí pues he ido valorando de 0 a 5 puntos como valor máximo. Si os fijáis, en la Vertigo Lamping tengo en frenos un 4, en Sherco un 4, la TRS Gold son para mí los mejores frenos, en GasGas un 4, Montesa un 4 y Electric Motion un 4. Suspensión delantera, la mejor pues son las de la Gold, las de la GP y la de la Montesa 301. La mejor suspensión trasera es la de la TRS Gold para mi gusto, seguida de la Montesa 301. El mejor embrague el de la Vertigo Lamping y la GasGas GP también me gusta. El motor me gusta mucho, el motor de GasGas para mí es el mejor motor de trial que se ha hecho nunca y por eso le he puesto un 5. En cuanto al peso, las tres más ligeras son Sherco, TRS Gold y GasGas GP, por eso tienen un 5 cada uno. En cuanto a la tracción, la Vertigo tracciona fantásticamente junto a la Montesa 301 y junto a la Electric Motion, que también tracciona fenomenal. En cuanto al diseño, la que más me gusta es la Vertigo Lamping sin duda y la Montesa 301. En cuanto a la calidad-precio de las motocicletas, bajo mi punto de vista, la Montesa 301 se lleva el 5 porque es la que mejor calidad tiene en sus componentes en relación al precio. Quiero decir que he sido lo más objetivo posible. La verdad es que todas son buenas, ya lo sabéis, cualquier moto de trial nueva es buena, pero pues he tenido muchas oportunidades de probar muchas motos y bajo mi punto de vista la Vertigo hoy en día es la que más me gusta, por eso está en el primer lugar. En el segundo lugar tengo a la TRS Gold seguida de la Montesa, aquí habría un empate, pero he puesto a la TRS Gold porque me resulta más divertida, ¿vale? En tercer lugar, como digo, la Montesa. En un cuarto lugar la GasGas, la he puesto en cuarto lugar porque no es de inyección, si no hubiera subido en el ranking. En quinto lugar coloco a la Sherco 2023, lógicamente no he probado esta moto, quizá cuando la pruebe pues cambie de parecer en algunos de los aspectos que he valorado. Lógicamente me he basado un poco en las características de otras Sherco y quizá pues a nivel de motor y embrague podría mejorar esta moto en puntuación, pero tampoco me es muy atractivo a mí el diseño y bueno, pues la tengo en quinto lugar. En sexto lugar del top 6 de motos de trial he puesto a la Electric Motion, que sería también la primera de las motos eléctricas que más me gustan. Lógicamente su elevado precio y el diseño, que tampoco me es muy atractivo, pues la dejan en este lugar. También es cierto que por ahora me gustan más las motos de gasolina. Bueno, espero que os haya servido de utilidad toda esta información que os doy para elegir una buena moto para 2023. Cualquiera de ellas estoy seguro que os hará disfrutar enormemente del trial. Un saludo, arenitas, nos vemos. No olvidaros suscribirse y dar al like.